y este número pues tiene muchísimo interés, que es la digitalización, ¿no? En cada número buscamos un coordinador y en este pues quiero agradecer a Moisés, a José Moisés Martín, que haya sido el coordinador, y bueno, y todos los que escribéis igual. La ventaja que tiene esta revista para nosotros es que aparte de que llega casi a todas las universidades y a un público, algunos suscriptores, pero a un público bastante interesante, bueno, pues la verdad es que quiero agradeceros porque lo hacéis gratuitamente, cosa que no es fácil. O sea que únicamente lo que podemos haceros es difundiros vuestro trabajo y lo que lo habéis dedicado, pero claro, no es fácil escribir gratis, sobre todo en estos momentos. Pero la realidad es que como la revista la sacamos únicamente en el Movimiento por la Paz y no tenemos medios para ella, nada más que una pequeña contribución que saca la Fundación Fundipaz y la ayuda que nos da el Ministerio de Cultura muy pequeña, esperamos que este año nos dé más. Bueno, la revista no solamente la sacamos en papel, sino que también está en plan digital. Bueno, y yo sin más daría la palabra a Carlos para que haga la pequeña introducción, sin de volver a repetir el agradecimiento a todos aquellos que habéis escrito en este número, porque es un número que yo ya lo he leído y me parece que tiene muchísimo interés. Muchas gracias. Carlos, tiene la palabra. Gracias, Paquita. Disculpar nuevamente que haya llegado un poco con retraso, pero es que estaba en clase y eso es sagrado, ¿no? A los profesores. Bien, el número de la digitalización, pues yo creo que hay consenso de que ha quedado muy bien. Entonces, enhorabuena a José Moisés y a todos los autores y autoras de los trabajos. ¿Por qué se eligió este tema? Pues porque es un tema, en primer lugar, desconocido o bastante desconocido, al menos para muchas personas, y que plantea pues, muchos desafíos para los derechos humanos, para la tecnología, para la sociedad, que tiene un impacto enorme, positivo y negativo, es agridulce, ¿no? Tiene dimensiones que pueden ser positivas, pero también genera muchos riesgos de exclusión, muchos riesgos sociales y muchos desafíos para gestionarlos. Y yo creo que la razón, que es profesor en la Camilo José Cela y consultor de gran prestigio, un gran economista, pues ha sido un poco poner el tema de la digitalización en perspectiva económica, en perspectiva global y en relación con los principales desafíos que tiene para el empleo, para la educación, para las brechas que se generan desde el punto de vista de los mayores, de la brecha de género también, para la propia democracia y los derechos políticos y también algunas oportunidades que se pueden generar en relación con la despoblación, en relación con muchos temas y sobre todo ese enfoque que hace de ver la necesidad de desarrollar una digitalización que ahora pues, es uno de los elementos básicos en la Unión Europea, ¿no? De los nuevos fondos y de la nueva revolución digital, pues hacer un enfoque basado en derechos humanos, lo cual pues sin duda es difícil. Primero, es difícil en el sentido de que ahora mismo, como indica José Moisés en su trabajo, pues hay como tres modelos, el modelo norteamericano, el modelo chino y lo que se propone es un modelo europeo pues basado en derechos, ¿no? Es difícil en el sentido, o al menos para mí me plantea el debate, este tema de la digitalización también da lugar a muchos debates, ¿no? ¿Quién manda o quién no manda? Se va a ordenar este tema desde el punto de vista internacional y si se va a ordenar, como se propone un poco en este número, pues de una manera, con un modelo pues basado en derechos, un modelo que haga que Europa pues lidere una digitalización humana, ¿no? Yo agradezco pues a todas las personas que han contribuido porque me parece que en general todas las ponencias son excelentes y el resultado pues es un resultado equilibrado y es un resultado que pone en la mesa muchos desafíos. Veremos en qué queda, porque para mí quedan muchas. Yo ahora, por ejemplo, pues tengo la semana que viene un seminario sobre ciberdiplomacia, ciberseguridad, ciberdefensa,
Y claro, cada vez que uno lee más de estos temas de digitales y lo ciber, este mundo virtual es que es un mundo que ha abierto muchas perspectivas, pero que realmente está poco regulado, ¿no? Y está un poco desordenado, me parece. Esa es mi principal preocupación, pero bueno, espero a oír las demás intervenciones y si queréis luego un debate. En todo caso, reiterar las gracias y ya pues nada más. Muchas gracias. Tú eres el que vas a coordinar todo el número, o sea que te damos la palabra y tú das la palabra a los demás autores. Perfecto, muchísimas gracias, Paquita, muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias al MPDL, ¿no?, por darnos la oportunidad, primero, de un ejercicio que nos parecía también interesante. Cuando me propuso el Movimiento por la Paz el coordinar este número, la verdad es que lo consideré una oportunidad y fue todo un honor, y así lo acepté de inmediato, ¿no? Básicamente por dos motivos, ¿no? El primer motivo, porque creo que es pertinente que se hable de la digitalización desde el punto de vista de una organización que tiene un profundo sentido humanitario. Quiero decir que muchas veces hablamos de la digitalización y estamos hablando desde el punto de vista de los economistas, estamos hablando incluso de los filósofos, pero me llamó la atención y la verdad es que agradezco el esfuerzo que ha hecho el Movimiento por la Paz de invitar a tener una reflexión desde el punto de vista central, poniendo a las personas en el centro, ¿no?, que realmente lo que conozco y en lo que he podido colaborar ya en otras ocasiones, para que no lo sabéis, nos vamos viendo habitualmente, ¿no?, en encuentros y en seminarios, lo que he podido colaborar con el MPDL y con el Movimiento por la Paz, realmente lo que alumbra su nacimiento hasta el día de hoy y su permanencia en el tiempo, ¿no?, que no es fácil tener una organización que lleva ya casi 40 años trabajando con tanto rigor y con tanto compromiso, es precisamente el anclaje fundamental en el sentido humanitario de las relaciones sociales y de los derechos humanos. Entonces, partir de esa reacción, partir de ese punto de vista, me parecía extraordinariamente pertinente por el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Primero, esa es la primera cosa que me gustaría señalar, ¿no?, la oportunidad que ha representado. La segunda oportunidad, también por juntar un elenco de autores, a los cuales leí autoras, los que voy a agradecer, luego vamos a hablar y a charlar con algunos de ellos y de ellas. Digamos que estamos en la práctica habitual, no hay, aunque lógicamente hay autores académicos, la mayoría de los autores que están en este número han reflexionado de su propia práctica en un mundo que está cambiando a gran velocidad y que de alguna manera pues, era un momento también de compartir ideas y de compartir experiencias y trabajo, ¿no? Y me voy a referir básicamente al artículo que yo escribí para el número, pero dando un poco también de reflexión y de cobertura a todo el trabajo que se ha desarrollado en el conjunto de los diferentes capítulos, ¿no?, o trabajos. El primer elemento que me gustaría señalar es que efectivamente la digitalización como proceso, que aparece como un proceso imparable, en realidad está llena de claroscuros y tenemos que tenerlo presente. Ni es el infierno digamos, dantesco, ¿no?, que nos ofrece una tecnología que está por encima del ser humano y que por lo tanto de alguna manera lo somete, ¿no?, que es a veces la visión que parece que en un momento se pueda dar, ni es tampoco una cornucopia de felicidad y de prosperidad, sino que es en ese camino intermedio en el que vamos a encontrar la manera en la cual podemos utilizar la digitalización para extender las capacidades del ser humano y para hacernos, digamos, cumplir y profundizar en los derechos humanos, ¿no? Y desde ese punto de vista lo que hemos intentado hacer en el número básicamente es repasar aquellos aspectos que quizás no estén, digamos, en otras visiones de la tecnología. Por ejemplo, normalmente cuando se hace un número monográfico sobre tecnología, sobre digitalización, pues se habla mucho de las empresas digitales, se habla mucho tal. Y nosotros hemos pretendido dar otra visión, ¿no? Hemos dado una visión precisamente de aquellos sectores que pensamos que de alguna manera se encuentran donde más, digamos, más se puede hacer la reflexión sobre los derechos humanos, donde más se puede hacer la reflexión sobre los derechos de las personas, ¿no? Hablamos de las brechas digitales, de las brechas por los mayores de 45 años con pocas oportunidades de empleo, hablamos de la brecha digital de género. Nos hemos querido dirigir hasta qué punto la digitalización puede ser una oportunidad para la prosperidad en el territorio, para la despoblación, para luchar contra la despoblación. Hemos querido hacer una reflexión crítica también sobre las smart cities como el espacio donde muchas veces se piensa en la tecnificación de la ciudad y a lo mejor lo que tenemos que pensar es más en cómo humanizarla, ¿no? Cómo la smart city luego
José María, que está presente, nos podrá hablar sobre ello, o lógicamente todos los elementos que tienen que ver con el impacto político, que no es menor. O sea, estamos en un mundo en el cual, para bien o para mal, las redes sociales, la digitalización juega un papel importante en la socialización política de millones de personas, para bien. Muchos hemos comentado, y seguramente sería motivo de reflexión, cuál fue el papel de las redes sociales en la primavera árabe, por ejemplo, o en otras revoluciones democráticas que ha habido en los últimos años, pero también para mal. O sea, es imposible de alguna manera desligar las redes sociales de las fake news, de la polarización política, del triunfo de cosas como el trumpismo, etcétera. Y para eso, pues, ha sido también un auténtico honor contar con César Ramos, que luego nos va a poder comentar un poco sobre la dimensión política de la digitalización, ¿no? De tal manera que tenemos un abanico de posiciones que realmente intenta construir un prisma sobre el cual mirar el hecho de la digitalización. Y desde ese punto de vista, a mí me gustaría centrarme en lo que considero que son los tres aspectos fundamentales. Carlos ya ha adelantado algunos, ¿no? En primer lugar, que la digitalización es un camino que todavía está abierto. O sea, no tenemos un final predefinido para lo que va a ser una sociedad digital. Estamos en el proceso de digitalizarnos, acelerado probablemente por la pandemia, pero todavía no hemos cerrado ese modelo y por lo tanto el debate político está abierto. O sea, me gustaría que no diéramos por hecho las noticias que escuchamos por ahí sobre la digitalización. El debate político está abierto y de hecho estamos viendo cómo se va avanzando. En segundo lugar, una cosa que destaco, que intentamos destacar también, es que en muchas ocasiones la revolución tecnológica se acelera de tal manera que va por delante de la regulación. Y cuando digo la regulación me refiero a la regulación más amplia, no a la regulación de las startups o la regulación de este o este otro aspecto, ¿no?, de las plataformas digitales, del cual también tratamos en uno de los artículos de la revista, escrito por Albert Carnigaral, que es un alto cargo ahora en la Generalitat de Cataluña, pero que también quiso trabajar con nosotros en este artículo. No se trata solamente de regular estos aspectos, sino de alguna manera concebir el proceso de cambio tecnológico en el que estamos desde una perspectiva de derechos ciudadanos. Y yo creo que ese es el gran debate que tenemos, que la administración, los poderes públicos, de alguna manera me recuerda un poco al debate que hubo en sus años con el tema de que había que regular la globalización, ¿no? Esto no es exactamente lo mismo, pero sí que nos encontramos con que tenemos que regular y moderar los impactos que está teniendo la digitalización en la vida de las personas que no viven digamos, no son jóvenes que viven en Silicon Valley y que están desarrollando tecnologías disruptivas, sino que son los trabajadores mayores que ahora se enfrentan al reto de conseguir habilidades digitales para poder trabajar, son las pequeñas y medianas empresas, gracias también a la presencia de Leo Pera, que va a poder comentarnos sobre digamos, el impacto y los retos que tienen las pequeñas y medianas empresas para digitalizarse, son las brechas de género que señalaba antes, gracias a Anabel Suso también por participar en el número. En definitiva, que son estos elementos los que configuran la agenda de derechos ciudadanos que tenemos que poner, no enfrente, sino que ser capaces de modelar el proceso de digitalización para un humanismo digital, que también es otro de los temas que tratamos en los artículos, ¿no? Un humanismo tecnológico. Y ahí lo que aparece muy claramente es que si yo tuviera que identificar, esto me refería con lo que decía Carlos, si yo tuviera que identificar las tres formas de entender la digitalización a fecha de hoy, yo hablaría de tres modelos. Un modelo chino, que es pujante, y en ese sentido me gustaría señalar que es pujante, efectivamente, que tiene un peso muy importante y cada vez más en el mundo. Nosotros aquí quizás en Europa no lo notamos tanto, pero en otros sitios sí que se nota, en el cual la digitalización está basada en un modelo muy tecnocrático, muy al servicio de los objetivos políticos de China. Así lo digo, y en ese sentido creo que tenemos que ser honestos de que efectivamente China se está constituyendo en una especie de tecnoestructura con un nivel tecnológico muy por delante en muchos casos, por ejemplo en materia de inteligencia artificial, de lo que podemos vivir en Europa, pero que al mismo tiempo ese poder ese poder tecnológico está dirigido, está orientado desde la perspectiva del régimen chino y por lo tanto esto efectivamente supone un desafío para el planeta, ¿no? Por otro lado tenemos el modelo norteamericano, que es un modelo basado en el libre mercado sin contrapisas, donde lo que estamos viendo
es que efectivamente la iniciativa privada y la falta de regulación está haciendo que grandes empresas se constituyan en auténticos monopolios globales, de lo cual también hablamos, ¿no? Es decir, el uso de los datos está mucho menos protegido en Estados Unidos que en Europa, el acceso al trabajar en las plataformas está mucho menos regulado en Estados Unidos que en Europa y en otros países, y por lo tanto nos encontramos un modelo también pujante que busca encontrar su espacio, pero donde lo que manda es el interés financiero de las grandes corporaciones. Tenemos que ser claros, yo creo que esto es, en ese sentido tenemos que ser claros, ¿no? Y entre medias de estos dos modelos está la Unión Europea intentando construir su propia agenda digital, una agenda digital que tiene que ser compatible con nuestra tradición de derechos humanos, con nuestra tradición de valores democráticos, de protección del consumidor y de protección de los derechos sociales y laborales, ¿no? Y no está siendo fácil. No está siendo fácil encontrar ese espacio, ¿no? Porque efectivamente, al final, si lo que prima son las relaciones de poder puro, ¿no? O lo que prima son la innovación sin cortapisas, ¿no? Más vinculada a los rendimientos financieros desbocados que se pueden dar en Estados Unidos, el papel de la Unión Europea en todo este ámbito está siendo, a fecha de hoy, digamos, requiere de rearmarnos estratégicamente, requiere de rearmarnos ideológicamente para tener un modelo propio que en muchos sentidos está teniendo resultados. O sea, algunos de los países con mayor desarrollo digital del mundo son precisamente los países con mayores niveles de protección social, que invierten más en capital humano, digamos, más igualitarios desde el punto de vista de las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Lógicamente, como no podemos evitar referirnos a ellos, a los países nórdicos. Salen prácticamente siempre entre los países con una digitalización más avanzada, al mismo tiempo que aparecen siempre como algunos de los países con mayor cohesión social y con mayor defensa, digamos, de los derechos sociales. Por lo tanto, no es incompatible una cosa con otra. Pensamos que el modelo europeo, el modelo de centrar los derechos como el vector fundamental de construcción de nuestro modelo de digitalización, no solamente no es una quimera, sino que es un modelo necesario, conveniente y que está funcionando, ¿no? Pero aún así tenemos efectivamente que hacer el esfuerzo de ponerlo en marcha, ¿no? Desde este marco global es que hemos invitamos desde la revista, invitamos a estos autores a que de alguna manera compartieran sus reflexiones con nosotros. Yo quiero agradecer mucho a todos los autores. Hay gente que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero afortunadamente tenemos unos cuantos autores con nosotros que pueden dar su punto de vista sobre lo que hemos venido hablando, y casi lo que voy a hacer, si os parece, lo que voy a hacer es ir cediéndoles la palabra para que ellos mismos también puedan presentar brevemente cuáles son las conclusiones de sus reflexiones, y a partir de ahí pues probablemente sería muy interesante poder abrir un debate entre todos y todas. Entonces, por empezar casi por orden digamos, que os tengo en la pantalla, voy a empezar casi por el final, José María. Vamos a empezar hablando de las ciudades, porque te he visto el primero y te toca. Y entonces nos gustaría que nos contaras un poco. José María es director de 3CS Consultores, es una empresa de consultoría radicada en Andalucía. Él es economista y tiene también una larga trayectoria en el ámbito de la consultoría, y particularmente están muy implicados en todo el desarrollo del clúster de Smart Cities en Andalucía, y por tanto la reflexión fundamental que le solicité que pudiéramos trabajar sobre ella era precisamente sobre este ámbito, sobre cómo las Smart Cities son un modelo de humanización más que de tecnificación, o no solamente de tecnificación de las ciudades. Así que, José María, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entiendo que tengo menos de media hora para hablar, ¿verdad? Unos 5 minutos. 6. Lo primero es darte las gracias por haberme llamado y poder participar en esta revista. Del MPDL, el recuerdo que tengo es en la universidad de haber asistido a una conferencia de Paca Sauquillo, en la que bueno, me asombró. Conocí el movimiento a través de mis compañeros de universidad. Algún año estuve en contacto, y lo siguiente que conozco es que me invita a una revista donde además muchos de los autores son amigos con los que hace años que no tenía contacto, y por lo tanto os doy las gracias por haberme ayudado a que me reincorpore este tipo de pensamiento y movimiento. Me dijiste que escribiese sobre la tecnificación o la humanización de la ciudad como si fuesen dos aspectos totalmente disociados. Yo creo que la humanización de la ciudad es la que necesita de la tecnificación. No podemos tecnificar las ciudades para obtener algo, sino el objetivo es humanizar más las ciudades. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a vivir en ciudades porque las ciudades nos producen mayores servicios. Esos servicios
mientras más tecnificados estén, desde mi punto de vista, pueden ser mucho más agradables, mucho más eficientes, con un bajo impacto en el medio ambiente, siempre que sean definidos así. En la revolución industrial, el objetivo no era hacer máquinas de vapor, sino que las máquinas de vapor produjeron la revolución industrial. Internet no es lo que nos va a provocar que en las ciudades vivamos mejor, sino Internet es un cauce de digitalización que la pandemia nos ha recordado que una de las mayores digitalizaciones que existe es un código QR para pedir la Coca-Cola o pedir el bocadillo en el bar, y que nos hacía más fácil parte de nuestra vida. Creo que el objetivo hay que ponerlo en la ciudad, y nuestro modelo de vida y la calidad de vida que tenemos en Europa es lo que hay que preservar, y se puede hacer tecnificándonos, se puede hacer utilizando la tecnología. Has expuesto los dos modelos, el de China y el de Estados Unidos. En Europa, yo creo que lo que estamos haciendo es intentando que los efectos de la digitalización no sean negativos, que sean positivos. Y eso nos está llevando a que estemos por detrás de los grandes avances. Si Europa fuese el continente que marcase los avances tecnológicos conforme a nuestra propia idiosincrasia, la forma que tenemos de actuar, en el que queremos elevar el nivel de calidad de vida que tienen los ciudadanos, podríamos imponer un modelo, y no que sea Airbnb o Alibaba quien nos imponga el modelo que tenemos de vivir en las ciudades. Hago un planteamiento de cuáles son los principales derechos que debe tener un ciudadano en la ciudad, en la Smart City. Y sobre ese tipo de derechos es lo que hay que construir la digitalización. Los derechos son poder, por supuesto, acceder a servicios públicos y privados de mucha calidad a un coste que sea eficiente y de una manera también muy, muy eficaz, tener un trabajo que sea digno para mantener a la familia, y que la contribución de la ciudad sea una contribución sana al planeta. Si tenemos esos tres objetivos como prioritarios a la hora de definir nuestro modelo de ciudad, la tecnificación que hagamos para ello será la que nos dé estos resultados. La inteligencia artificial, planteo, ¿nos va a sustituir en la toma de decisiones en las ciudades, en los sistemas operativos de ciudad? Creo que no. El hombre, la mujer, los políticos, que en teoría los hombres, las mujeres, nuestros representantes son los inteligentes, son los que le van a decir a los algoritmos cómo tienen que trabajar y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Por lo tanto, mientras más capacitemos al ser humano para que pueda tomar decisiones, para que después robots lo hagan porque nos ganan en rapidez a la hora de tomar decisiones, la decisión final tiene que ser mucho más ética. Ahora, si anteponemos que directamente la tecnología sea quien nos dirija desde otro continente, nuestros valores no van a estar. Yo soy un firmemente convencido de que las ciudades del futuro van a ser digitales antes de que nos lo esperemos, no dentro de 20 años, sino dentro de 5 años. Y las ciudades que no sean Smart City prácticamente van a empezar a desaparecer. Ahora, una Smart City en la que la palabra Smart, inteligente, la pone el ser humano, y que el ser humano define la ciudad, puede hacer que estas Smart City tengan un reequilibrio en la componente territorial en la población, que luchemos contra la despoblación, porque incluso los pueblos presten buenos servicios, en los que las personas tengan una calidad de vida que cada día aumente, y por supuesto que la contribución al planeta es una contribución positiva de las ciudades. Repito, muchísimas gracias, José Moisés, por haberme conectado de nuevo con el MPDL y darme la oportunidad de participar en la edición de esta revista. Bien, muchísimas gracias, José María. Vamos a seguir dando la palabra a algunos de los y algunas de las autoras. Hemos hablado ahora de ciudades. Otro de los elementos que intentamos incorporar es la dimensión social, ¿no? Y por lo tanto hay dos elementos que nos llamaban muchísimo la atención y que nos parecían importantes, ¿no? Y uno de ellos era el tema de la brecha de género. Sabemos que existe una brecha de género en la digitalización, sabemos que desde que son pequeñas las chicas acceden menos a carreras, digamos, tecnológicas, a carreras más relacionadas con lo que se llaman las competencias STEM, y que ese proceso se sigue abriendo, ¿no? se sigue ampliando a lo largo del ciclo de vida de las personas, ¿no? Para eso tenemos a Anabel Suso, que es coordinadora del área de innovación pública de Red to Red, y que nos va a presentar un poco cuáles son sus reflexiones en términos de las reflexiones que quería volver en el artículo en términos
en términos de esas brechas de género. Anabel, muchas gracias por participar y cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por tener la ocasión de, pues de trabajar en este artículo en el que refleja buena parte de implicación en el trabajo diario que también tenemos en Red to Red y también una parte de implicación personal, ¿no? Por la parte de la línea de trabajo de género. En este caso, en el artículo, lo que intenté reflejar sobre todo era cuáles son los retos fundamentales que las políticas públicas en materia de digitalización deberían abordar atendiendo a lo que es la brecha digital de género, ¿no? Para ello partíamos de un punto de partida, y es que lo que se viene llamando como la primera brecha digital de género realmente relativa, ¿no?, al uso y al acceso de las tecnologías, digamos que sí que se ha superado de alguna manera, pero sin embargo lo que hemos observado, y especialmente en tiempos de pandemia, es que esta brecha digital, digamos, que se ha ido transformando y ha ido adquiriendo nuevas formas, nuevas manifestaciones que tienen que ver sobre todo con los factores que de alguna manera pues, posibilitan la inclusión digital, ¿no?, de las mujeres. En este sentido, las mujeres no pueden beneficiarse en las mismas condiciones de los beneficios que produce la digitalización, y a esto hace alusión esta segunda brecha. En tiempos de pandemia, lo que se ha observado es que si bien el acceso a las tecnologías es verdad que se ha democratizado, por decirlo de alguna manera, más entre hombres y mujeres, y ha disminuido esta brecha primera de género de la que hablábamos, sin embargo, sí que ha contribuido de alguna manera a incrementar lo que es un poco, digamos, esta distribución tradicional de roles entre hombres y mujeres, y a perpetuar, digamos, una serie de estereotipos y de roles, en la medida en que en este periodo también las mujeres han venido a vincularse de nuevo más a la vinculación con servicios públicos y con ámbitos más vinculados a la salud, a la educación, etcétera, que de alguna manera reproducen estos roles tradicionales, que por tanto han venido también en el ámbito digital pues a introducir de nuevo esta segregación, digamos, en el espacio de lo público y de lo privado. A su vez, otra de las manifestaciones que también pues tiene sus elementos positivos, como hemos visto, y que se ha incrementado con el periodo de la pandemia y que de alguna manera también ha venido para quedarse, es el tema del teletrabajo, que de alguna manera, si bien pues tiene una serie de factores positivos que han posibilitado tanto a hombres como a mujeres, ¿no?, el desarrollar esta conciliación en tiempos de pandemia y posteriormente, atrae, digamos, consigo una serie de riesgos en la medida en que son las mujeres las que los estudios en los últimos tiempos han demostrado que están asumiendo mucho más estas tareas de teletrabajo y las tareas concomitantes, digamos, que se circunscriben al desarrollo, al desempeño paralelo de trabajo y todo lo que tiene que ver con el ámbito del cuidado, etcétera, en el ámbito familiar, con lo cual pues tiene una serie de consecuencias en su desempeño, en su valoración profesional y en su carrera profesional que son un riesgo y un elemento a considerar. En cualquier caso, un elemento fundamental que apuntábamos también en el artículo es que reflexionar sobre las políticas digitales a futuro lo que requiere es de luego adoptar una perspectiva de género que significa atender a todos esos elementos que de alguna manera contribuyen a entender dónde se sitúan las mujeres y cuáles son las dificultades y los elementos que explican por qué las mujeres, como decía Mac, pues se sitúan en una posición de desventaja en una serie de elementos que tienen que ver con la digitalización, y eso implica también atender con una mirada interseccional, intentando ver también cuáles son aquellas otras variables que interactúan, como son la edad, como son el origen, la etnia, etcétera, que posicionan a las diversas mujeres en diferentes posiciones con relación a la digitalización. Uno de los factores fundamentales en los que insistimos en el artículo es la posición de las mujeres en el ámbito del mercado de trabajo y teniendo una mirada desde diferentes prismas, ¿no? El primer elemento, y ahí se ilustra con diferentes datos, es cómo las mujeres sin duda son minoritarias en todo lo que tiene que ver, en todo lo que se refiere al ámbito del mercado de trabajo digital. Su presencia es mucho menor, además ocupan posiciones de mucha menor responsabilidad. Y esto, en definitiva, lo que hace es que pues merma las oportunidades de las mujeres en un mercado creciente, en un mercado con un mayor reconocimiento social y también una mayor retribución, y por tanto lo que hace no es sino incrementar esa desigualdad y esa brecha existente en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres, que se reflejará en brecha salarial, etc.
Por otro lado, diferentes estudios lo que revelan es que también las mujeres muestran una serie de menores habilidades y competencias digitales que de alguna manera merman también su capacidad o cómo se manifiestan, ¿no?, de cara a afrontar los retos de la automatización y la digitalización. Y por otro lado, también, digamos, merman su autoconfianza para hacer frente a estos retos y, por tanto, desempeñar tareas o intentar, digamos, formarse o participar en trabajos más vinculados con la digitalización. Toda esta situación, digamos, lo que requiere, desde luego, es como, digamos, esa mirada, como decíamos, con perspectiva de género, que ayude a identificar dónde están los problemas de base que explican esta situación. Y esto tiene que ver, pues, con la elección de los itinerarios formativos, con la necesidad de reforzar la autoconfianza de las mujeres en el uso y manejo de las tecnologías desde muy pequeñas, con reforzar los procesos formativos, adaptándolos también, bueno, pues a lo que son los gustos y digamos, un poco los usos y costumbres de hombres y mujeres, que son diferentes cuando también somos más pequeños, con visibilizar los logros que se realizan y encontrar referentes de tal manera que se permita que las niñas también tengan esos referentes de mujeres que les permita a ellas, digamos, proyectarse y encontrar un referente respecto al que también desarrollar su carrera profesional, ¿no? Son muchos retos que de alguna manera nos apuntan a factores muy estructurales y que, pues que radican en el sistema educativo y que están muy enraizados en nuestra sociedad y que, por tanto, requieren un cambio cultural muy importante y políticas, pues, muy desde la base, ¿no? Y por último, apuntábamos también otro de los retos en un mundo en el que ya la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning y demás, pues domina nuestra vida prácticamente. Se observa cómo la presencia de las mujeres en lo que son todos los contenidos digitales, el manejo de estas herramientas, es muy minoritario. Y de otro lado, existe un riesgo muy importante de que este tipo de mecanismos no hagan sino reproducir, en la medida dependiendo de cómo se alimenten, ¿no?, reproducir sesgos y una serie de dinámicas, roles de género, etcétera, que contribuyan a reforzar ya dinámicas pues muy negativas en esta dirección, ¿no? Por ello, muy importante intentar desarrollar códigos de conducta éticos, etcétera, digamos, en este mundo, que ayuden en el proceso de diseño y la producción de tecnologías digitales a controlar estos procesos, protocolos que también permitan de alguna manera pues establecer una serie de pautas para poder controlar cómo se definen y códigos de conducta que ayuden de alguna manera a controlar este tipo de sesgos. De tal manera que, aunque hemos avanzado mucho y hay muchos factores para decir que estamos más cerca, ¿no?, hombres y mujeres en este sentido, sin embargo se han abierto, digamos, otra serie de espacios a los que debemos atender y que puede haber riesgo de perpetuar muchas desigualdades también en el ámbito digital si no estamos atentos y tenemos un abordaje muy integral en este sentido. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. La verdad es que el tema de las brechas digitales nos lleva lógicamente a hablar, y sobre todo la brecha de género, nos lleva a hablar de las políticas públicas y de regulación. Y hablar de políticas públicas en un contexto de redes sociales nos lleva también a hablar de lo que representa la política en las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales interactúan y cómo la digitalización interactúa con la política y cómo la política interactúa con la digitalización, ¿no? Ahí tenemos la suerte de contar con uno de los, yo creo que los principales expertos que hay en España en materia de política digital, ¿no?, o de digitalización de la política, que es César Ramos. Él es ingeniero, es diputado por el Partido Socialista por Cáceres en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, coautor de un libro conmigo que estoy muy contento de que hayamos hecho, ¿no?, que es Manifiesto por una izquierda digital, y buen amigo y compañero, ¿no? Entonces, César, si eres tan amable, nos podéis contar un poco realmente cómo afrontas o cómo enfocaste el artículo y cuáles son las principales conclusiones. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar. Yo creo que hablar de política y hablar de redes sociales, hablar de digitalización, la primera percepción que se puede llevar cualquiera, sobre todo los que estamos en política, si paramos a pensar o paramos a escuchar lo que nos dice la gente en las redes sociales, tendríamos la percepción de que está llena de troll, de gente que se dedica a increpar a los políticos por el simple hecho de ser políticos, ¿no? Es más, yo voy a recordar las palabras que dijo hace tiempo un presidente de la Junta de Extremadura con el PP, que era el señor Monago, que lo recordaréis todo, en el que en su presencia en las redes sociales y sobre todo Twitter
y sobre todo esa interacción que tiene un tipo de perfil en la red le llevaba a pensar o llevaba a decir incluso en una entrevista que abandonaba Twitter porque era un pudrido de enfermos, ¿no? En Twitter, igual que en las redes sociales, lo que se produce es mucho ruido, pero los que estamos en política tenemos que tener la capacidad de eliminar ese ruido que se produce para detectar qué es lo que piensan los ciudadanos. Y es una herramienta magnífica para los que estamos en política para saber qué pueden pensar los ciudadanos y para incluso poder detectar sobre las políticas que ponemos en marcha o las decisiones que tomamos, si son decisiones adecuadas o no son decisiones adecuadas. Hay dos formas de utilizar esta nueva revolución digital en beneficio de la política. Y cuando digo en beneficio de la política, no digo en beneficio de los políticos, digo en beneficio de la política que beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Una es aprovecharla para ser mucho más accesible a todo el mundo y tener la capacidad de interactuar, de escuchar y de reflexionar con aquella gente que después no va a tener que votar en las elecciones y en los que tenemos que representar. Y hay otras formas que no son deseables, que por suerte son las que más repercusión han tenido, que es el utilizar las redes sociales, utilizar la tecnología para manipular a la gente para que vote o cambie su intención de voto. Hoy además aprovechaba para escribir un artículo sobre este tema que saldrá en los próximos días, en el que recordaba cómo en la historia reciente de la democracia en determinados países han triunfado determinados postulados que no eran reales por una utilización interesada de las redes sociales. Todos recordaremos el triunfo del Brexit en Reino Unido y todos recordaremos el triunfo de Trump en Estados Unidos. Y en gran parte fue por la utilización de una herramienta que además supuso un escándalo que era Cambridge Analytica, en el que utilizaba millones de datos de cuenta de usuarios para intentar manipular con aquellas frases que podían hacer cambiar su intención de voto. Además, con noticias falsas, con informaciones falsas, apelando a los más bajos sentimientos y haciendo que aquello que en algún momento era imprevisible que se pudiera dar, se diera. Que el Brexit triunfara cuando las consecuencias podían ser muy negativas, como estamos viendo, o que Estados Unidos tuviera un presidente como Trump. En una época en la que no existieran las redes sociales, tengo muy claro que sería muy complicado que eso se hubiera dado. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender esa realidad para los que creemos en la política de verdad, utilizarla en beneficio de todos, en beneficio de la mayoría. Pero no va a ser suficiente con que lo hagamos los que estamos en política, sino que tiene que ser una percepción que tengan los ciudadanos y tiene que ser una autorregulación que hagan las redes sociales. Vemos como Facebook se está autoimponiendo y Twitter alguna censura a determinadas informaciones falsas de grandes líderes para evitar eso. Y hay otro aspecto que me parece muy interesante que creo que tenemos que afrontar por la digitalización, la parte política, y creo que alguien ha tocado de alguna forma, que es tener la capacidad de regular al ritmo que se mueve la sociedad actualmente. A mí, entre las responsabilidades que me ha tocado vivir en los últimos años en el Congreso de los Diputados, una de ellas fue afrontar el conflicto que se dio entre el TAS y la VTC. El conflicto que se dio entre el TAS y la VTC es consecuencia de que las tecnologías, las nuevas aplicaciones, la digitalización lo que ha hecho es dejar obsoletas algunas regulaciones y que sectores en los que antes no se mezclaban y en los que no convivían se mezclaran. Y cuando la política llega tarde, que es lo que está pasando en la mayoría de ámbitos, cuando la política llega tarde se producen regulaciones que provocan conflictos. Y al final los políticos lo que acabamos haciendo es regular tarde y mal. Y ponemos puertas al campo cuando el campo es imposible, como todos sabemos, poner puertas. Y acabamos poniendo muros a un desarrollo tecnológico que es imparable. Cuando lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología para que el avance se produzca para todos en la misma medida y que todos nos podamos aprovechar de esos avances. Y siempre cuando hablamos de tecnología y sobre todo desde una perspectiva de izquierda, siempre se hace una reflexión bastante negativa. Yo hace poco he tenido la oportunidad también de participar en una publicación que es el Atlas de la Revolución Digital que se publicó en Argentina y también se ha publicado en España, en el que reflexionamos un montón de autores que todos nos consideramos progresistas. El 80-90% de los artículos son desde el plan negativo, y alguien lo decía. Reflexionamos sobre que la tecnología lo único que nos da la sensación es que va a acabar con el mundo y que todos vamos a seguir perjudicados. Algunos, y más lo dice muy bien en la reflexión que hemos intentado hacer en el libro que hemos publicado, creemos que la tecnología la podemos aprovechar para el bien de todos. Pero para eso la política tiene que entender el ritmo al que cambian las cosas. Los políticos tenemos que entender la realidad que se está dando
porque si no, ¿quién va a triunfar o quién va a aprovechar principalmente la tecnología para su mayor avance, como ha pasado hasta ahora en los primeros años de esta revolución? Es el capital. Y el capital solo piensa en una cosa, que es incrementar sus beneficios. Es curioso que en la época en la que estamos viviendo de tantos avances tecnológicos, lo que también se esté produciendo es un aumento de la desigualdad. Y eso es consecuencia de la que en la política estamos dejando huérfanos a los ciudadanos para poner las mejores regulaciones para que todos nos podamos aprovechar de ellas. Creo que tenemos un reto por delante, un reto en el que muchas veces cuando se habla de digitalización y todos estos temas, se tiene la percepción de que somos los un poco frikis los que hablamos de esto, y es un debate al que mucha gente no quiere acceder, en el que mucha gente no quiere participar, en el que mucha gente lo considera lejano. Y eso es lo que está provocando en gran parte que sea el debate de unos pocos, cuando yo creo que es el reto de la gran sociedad en su conjunto, ¿no? Y yo os agradezco la invitación para participar en esta publicación. Creo que es un acierto, creo que tenemos que reflexionar mucho más de cómo la digitalización y cómo la tecnología va a influir en nuestras vidas. Tenemos que tener la capacidad de ponerla, como decía, al servicio de todos, porque si no nos vamos a encontrar una sociedad cada día más desigual en el que la tecnología no ha servido para el beneficio de todos. Muy bien, muchísimas gracias, César. Son todos temas lógicamente muy, muy relevantes y que espero que podamos recuperar también luego en el debate. Uno de los temas, y ya has comentado, de poner la digitalización al servicio de todos, ¿no? De todos y de todas, ¿no? Hemos hablado ya de las brechas digitales de género. Hay otra brecha que nos preocupa mucho y que queríamos también reflejar en el artículo, que es qué pasa con aquellas personas que por su edad o porque tienen poca cualificación, etcétera, tienen un acceso limitado a las herramientas digitales, ¿no? Y para eso contamos con Lucía Alonso Blasco, que es consultora también, ha sido coordinadora para España del proyecto Links Apps, que es un proyecto europeo que está precisamente destinado a generar herramientas de inserción y de inclusión digital para personas desempleadas mayores de 45 años. Yo creo que María, Lucía, nos podrías contar algunos de los elementos básicos del proyecto y también del artículo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con todos vosotros y de nuevo agradecer la invitación a este encuentro. Simplemente voy a comentar muy brevemente el artículo y el proyecto en el que hemos trabajado y si luego hay alguna duda o pregunta, pues podemos resolverla. La primera parte del artículo habla sobre la gran transformación digital que está viviendo el mercado laboral. Esto se refleja, por ejemplo, en que cada vez más empleos requieren un nivel avanzado de habilidades tecnológicas y de comunicación. Y esto es así aún más después de la pandemia, ¿no? Pero como se ha mencionado ya, existe un gran problema de que la población no se está adaptando a la misma velocidad que lo está haciendo la digitalización, ¿no? Y en concreto existen determinados colectivos que se están quedando atrás. Por ejemplo, las personas de edad adulta presentan un menor acceso a las tecnologías y sobre todo en el caso de España presentan menores capacidades para hacer un uso adecuado de las mismas. En concreto, un dato a destacar es que solo un 56% de las personas entre 45 y 54 años y un 40% en el caso de las personas de entre 55 y 64 cuentan con habilidades digitales básicas o avanzadas. Y esto significa que un gran porcentaje de las personas mayores de 45 años tienen habilidades digitales que no son suficientes para poder vivir en la sociedad en la que nos encontramos de manera adecuada, ¿no? Entonces, esta es una doble brecha, porque es una brecha tanto en su acceso, pero sobre todo en sus competencias. Y como ya he dicho, no limita solamente su participación en la sociedad, sino que de manera muy notable reduce las posibilidades de que estas personas puedan mantener y obtener un empleo. Este es un tema que para la Unión Europea y a nivel nacional y regional también en España se está considerando una prioridad, ¿no? La inclusión y la formación de este colectivo. En el artículo se mencionan algunas políticas como la Agenda de Capacidades Europea, la Agenda España Digital 2025, también el Plan Reincorpórate, entre otras, ¿no? Y también se mencionan iniciativas de tipo más concreto que puedan ser tanto como de búsqueda de empleo,
como de formación y que están enfocadas en este colectivo de manera específica o en general para otros colectivos también, y tanto a nivel público como privado. Y como decía José Moisés, entre estas iniciativas me detengo y explico en mayor profundidad la que hemos llevado a cabo desde Red to Red, ¿no? Y en la que han participado también Anabel y Mac, así que nos podéis preguntar a los tres sobre ella, ¿no? Esta iniciativa ha sido un proyecto Erasmus+, como ya se apuntaba, llamado LinkUps, y ha estado liderado por 6 entidades europeas de distinta naturaleza, ¿no? Participaban desde una universidad hasta asociaciones de mayores, consultoras como la nuestra, etcétera, ¿no? Y con este proyecto lo que se ha pretendido ha sido desarrollar una herramienta innovadora de formación a partir de evidencia extraída de estudios por país, con el objetivo final de reforzar la empleabilidad de personas mayores de 45 años que se encuentran tanto en situación de desempleo como en situación de subempleo, ¿no? En definitiva, existen ya muchas iniciativas que pretenden que nadie se quede atrás, pero es necesario recordar que es necesario que continúe habiendo un fuerte acompañamiento del sector público y también una mayor conciencia por nuestra parte como ciudadanos y también, muy importante, por parte de las empresas para garantizar la reducción de estas brechas y conseguir que la digitalización, como se ha comentado ya por otros compañeros, no se convierta en un factor generador de desigualdades, sino que pueda brindar oportunidades a todos y a todas, ¿no? Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Y vinculado al empleo, pues lógicamente tenemos que hablar de las empresas. Cuando hablamos de la digitalización de las empresas, normalmente nos solemos referir, nos viene a la cabeza las grandes plataformas digitales, nos viene Facebook, nos viene Amazon, nos vienen las empresas tecnológicas, pero el reto fundamental donde nos estamos jugando la creación de empleo, donde nos estamos jugando la prosperidad, no es tanto en tener estas grandes compañías, o sí, ¿no? Es un debate que tendremos que tener, ¿no? Sino nos lo estamos jugando fundamentalmente en cómo las pequeñas y medianas empresas, que son el motor fundamental de nuestra economía y de nuestro empleo, y por lo tanto en un país donde el empleo y el desempleo son probablemente la fuerza más importante para explicar la desigualdad social, donde nos estamos jugando la digitalización, ¿no? Tenemos la suerte de contar también con Leo Pera, que él es socio director de Open Ideas, militante y activista histórico también del MPDL. De hecho, quiero reconocer que si hoy estoy colaborando de esta manera con el MPDL, también es por él, ¿no? Por hace también muchos años que nos conocemos y siempre le conocí vinculado al Movimiento por la Paz, ¿no? Entonces, Leo, te agradezco muchísimo tu participación en el número de la revista y también que nos puedas comentar cuáles son los elementos fundamentales de tu artículo. Nada, un placer compartir con todos vosotros, tantos amigos, y en esta que también es mi casa, o sea que encantado de aportar lo que pueda. Claro, todo lo que tenga que ver con el MPDL tiene que ver con justicia social, con equidad, con desarrollo. Ese es el enfoque que nos centramos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de digitalización, pues lo que nos damos cuenta es que es el elemento fundamental para que pueda haber crecimiento económico y bienestar. Entonces no podemos repartir si no creamos. Entonces esa disyuntiva de cuándo hacemos una cosa y cuándo hacemos la otra, yo creo que se demostró hace tiempo que era falsa, que hay que hacer las dos cosas y que desde una perspectiva progresista tenemos que ser capaces de generar riqueza para poderla repartir, ¿no? Y que sea una distribución justa. En ese crecimiento es cuando nos encontramos con un problema muy serio que apuntaba Mac, que es que nuestro tejido empresarial es especialmente pequeño. Entonces nos encontramos con un tejido de pymes que tienen la oportunidad de digitalizarse y puede ser una oportunidad para ellas, pero ese tránsito es especialmente doloroso. Entonces es un proceso de cambio, que los procesos de cambio nunca son fáciles, es una oportunidad tremenda porque les da una opción de abrir, por ejemplo, mercados que de otra forma no podrían acceder. Muchas pymes con las que hemos trabajado que han empezado a vender en otros países
y que hace unos años evidentemente no tenían esa opción, pero es un esfuerzo extra, ¿no? Partimos de la situación de baja innovación, baja cualificación también de los propios empresarios, de los propios directivos en esta de apertura de idiomas, de conocimientos de competencias digitales, muchos aspectos que hacen que sea más difícil, ¿no? Un tejido empresarial muchas veces que es un tejido de intermediación, de pequeño comercio, que la aportación de valor en un entorno digital está más complicado, ¿no? Entonces, lo que hemos querido en el artículo es afrontar un poco esta problemática y plantear cuáles son las oportunidades que ese tejido empresarial que tenemos ofrece, porque también, por ejemplo, hay un aspecto muy importante que es la posibilidad de vertebración del territorio. Hemos visto cómo la situación de pandemia ha provocado que lugares que antes no eran tan atractivos para el desarrollo empresarial lo hayan sido, porque, por ejemplo, una de las cosas que a nivel digital damos muy alto en todos los indicadores siempre es el tema de infraestructuras de telecomunicaciones, una red muy amplia, aunque mejorable, pero muy amplia comparado con otros países, ¿no? Con lo cual se ha demostrado que para desarrollar una empresa de éxito no tienes que estar en Madrid o Barcelona necesariamente, ¿no? Eso ofrece una posibilidad de desarrollo económico extraordinaria para las pymes, ¿no? O que pequeños productores de jamones o de cualquier cosa en cualquier lugar de España puedan abrirse a mercados que antes estaban ajenos a ellos, ¿no? Entonces hablamos que ya el problema no es tanto de la disposición de tecnología que existe, de la capacidad de llegar a esos mercados, sino que muchas veces son las habilidades y la capacidad de entender esa nueva realidad. El proceso no va a ser fácil. Los fondos de plan de transformación y recuperación y resiliencia son una oportunidad muy importante para este ámbito. Hay una dotación muy importante, pero requiere el asumir también que no podremos salvar todo. Y esto es algo que es doloroso para pues los que nos gustaría pues que nadie sufra y que las situaciones sean. Pero la situación es que no se va a poder salvar todo. Hay una situación, estaba mirando datos, por ejemplo, estos días de pequeño comercio, ¿no? Pasó en los últimos 6 años, había bajado un 10% de cierre de comercio y en el último año ha sido otro 10%, ¿no? Evidentemente, no podemos renunciar al pequeño comercio y es un elemento vertebrador de ciudades y muchas cosas, ¿no? Pero no todo se va a salvar. Entonces, hay ahí un proceso de cambio que necesitamos potenciar las empresas con capacidad de crecimiento, potenciar las que están aportando valor, esos pequeños productores de tantos niveles de artesanía, de zapato, estaban también trabajando con ellos. Bueno, muchos sectores en los que trabajando en la digitalización tiene que ser una oportunidad para conseguir esa cosa que siempre tenemos pendiente, que es la mejora de la productividad y de la competitividad de nuestro país, ¿no? No podremos competir y garantizar unos niveles de bienestar en nuestra sociedad y en nuestros ciudadanos, sino como somos capaces de generar una economía dinámica y competitiva. Y para eso la digitalización pues es el elemento clave que hemos identificado que nos puede ayudar en ese camino. Eso es un poquito la... Muy bien, muchísimas gracias, Leo. Tenemos ahora, creo, unos minutos para yo creo que están todos los autores han hablado, ¿no? Y todos los autores, no sé si me he olvidado a alguien, pero creo que estamos todos los que podemos estar. Tengo que agradecer también, aunque no está, a Lucía Velasco, que es la directora del Observatorio para las Nuevas Tecnologías de la Información, que nos escribirá también un artículo introductorio sobre la Agenda Digital España 2025, que de alguna manera sirve también de marco a toda la reflexión de políticas públicas que hemos desarrollado. Como ya ha señalado Albert Cañigueral, que ahora es el nombrado director general de datos en la Generalitat de Cataluña, que también nos escribió un artículo sobre nuevas modalidades y nuevos modelos de empleo, nuevos modelos de negocio. Lógicamente, también me gustaría agradecer a Pau Solanilla, que en ese momento, era el responsable de Relaciones Institucionales de la Digital Future Society, su artículo sobre ética pública y digitalización. Ahora está ocupando otras responsabilidades en el Ayuntamiento de Barcelona. Ruth Carrasco, que era es miembro del gabinete de la ministra y vicepresidenta de Medio Ambiente y Transición Ecológica, que nos hablaba sobre despoblación y reto digital.
y al grupo formado por Jesús Salgado, Celia Fernández, Cristina Monge y Carlos Matáis, que nos hablaban de los elementos fundamentales de una digitalización sostenible. Aquí estamos hablando de la doble vía digital y sostenibilidad, pues ellos fueron capaces de hacer un artículo que también, como todos los demás, recomiendo encarecidamente su lectura y su disfrute, ¿no? Entonces tenemos unos minutos todavía, creo, para poder desarrollar algún tipo de debate, alguna pregunta. Entonces, pues yo creo que el debate está abierto y que podemos intervenir libremente, ¿no? por los que somos, ¿no? Entonces, si alguien se atreve a hacer alguna pregunta o comentario, pues será bienvenido para poder animar el debate. Si no, pues lo lanzo. Muchas gracias. Nos están llegando preguntas. Si os seguís animando, las podéis escribir en el chat público. Si no, pues nos las han enviado por diferentes motivos y os damos alguna de ellas. Una de las últimas es para Lucía Alonso. Si podrías explicar un poquito más los efectos del proyecto que has mencionado. Los efectos o el impacto o los resultados de ese proyecto del que has estado hablando. Después tenemos más preguntas. Si quieres, vamos una por una, si tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. Pues el proyecto finalizó el año pasado y la herramienta actualmente, que es una herramienta online que es accesible a todo el mundo, es abierta al público y que continúa ahora mismo abierta, es una herramienta en la que se puede hacer un curso de manera virtual y de manera autómata, y en la que se puede ir completando módulos que corresponden al Digital DigCom Framework, que son las competencias digitales que a nivel europeo se consideran más importantes para conseguir un empleo, ¿no? Entonces, hicimos proyectos pilotos en los 5 países que participaban en el consorcio, y los resultados de estos proyectos pilotos fueron estupendos. Todo el mundo estuvo muy contento con la utilización de esta herramienta, y esos son los resultados que tenemos hasta el momento. Aún así, como digo, la herramienta es pública y la idea es que se pueda utilizar por todo el mundo y que también sirva como una idea que otras instituciones puedan emplear. Por ejemplo, instituciones de asociaciones de adultos puedan recomendar a las personas con las que trabajan para que ellos puedan seguir este curso y implementarse todos los módulos. No sé si Mac o Anabel quieren añadir algo más sobre esto, pero eso sería un poco... La evaluación que se hizo sobre el programa fue muy positiva, ¿no? Por parte de los participantes. Sí, eso ya, como he comentado, los participantes... ellos estuvieron muy satisfechos con las herramientas, y la persona que estaba a cargo de realizar el seguimiento del curso también pudo evaluar a los participantes y evidenciar que habían conseguido completar el curso de manera satisfactoria. Muchas gracias. Si se os ocurren algún tipo de, a los autores del número de eso, de herramientas o links o enlaces que consideráis interesante, si queréis ponerlos por el chat y así Sí, claro. la gente les puede apuntar y meterse más tarde o estos días. Tenemos también otra pregunta que en principio es para César Ramos, pero que puede ser bastante transversal para varios de vosotros. Y es que se ha hablado de regulación, pero ¿cómo abordamos el tema de la educación digital de la ciudadanía ante los bulos, fake news, polarización intencionada en redes sociales, WhatsApp, etcétera? Era para César Ramos, pero puede ser también para tus compañeros, ¿no? Como has estado hablando al final de brecha digital, de brecha por temas de edad, de acceso a diferentes recursos, pues un poco cómo veis vosotros este tema de la educación a la ciudadanía en este tema que es tan importante, ¿no? Sí, bien, en lo de los bulos, la noticia falsa, bueno, yo creo que hay varias formas de afrontarlo. Uno, censurar todo aquello que creemos que es falso, que no me parece que sea la forma más adecuada, porque además se puede acusar de coartar la libertad de expresión, aunque no sea libertad de expresión. Y yo creo que hay una herramienta, o creo que hay una dinámica que es mucho mejor. Yo creo que con el avance de la tecnología, con el avance de esta nueva sociedad, lo que va a ir pasando es que los ciudadanos van a ir detectando en qué medios o de qué forma pueden saber qué información es falsa, qué información no es falsa, y qué medios publican información veraz y qué medios no publican información veraz. Hay muchas de las informaciones que se replican en las redes sociales
que los ciudadanos las replican sabiendo que son falsas, porque hay, pues bueno, porque a lo mejor le interesa en dar a conocer esa visión del mundo, aunque no sea real, porque cree que beneficia a sus intereses. Van apareciendo por todo el mundo herramientas que lo que hacen es detectar cuáles son los bulos que van surgiendo y los desmontan. En España hay uno que es neutral, que te permite saber de cada una de las cosas que va apareciendo en las redes sociales cuál es real y cuál no es real. Y lo que sí creo que es muy claro en cuanto a la digitalización y cómo todo el mundo puede acceder a ello y cómo se elimina la brecha digital, que es mantener permanentemente una oferta de cómo las generaciones que se pueden quedar descolgadas puedan hacer uso de las herramientas. Igual que en un primer proceso, la gente para aprender a leer el analfabetismo hubo que hacer una actuación de impacto temporal en un periodo concreto, yo creo que para evitar que haya analfabetos digitales va a tener que ser una actuación permanente, porque la tecnología siempre va a estar evolucionando y siempre va a haber generaciones que se puedan quedar descolgadas. Entonces tiene que ser una actuación permanente que las instituciones tienen que garantizar que nadie se quede descolgado del acceso a las herramientas digitales o porque no tenga el conocimiento para ello o porque no tenga acceso a ello, porque no tenga acceso a la conectividad, no tenga acceso a las herramientas para ello. No sé si algún compañero más se animaba, si no, tenemos otra pregunta que también iba destinada a José María Zambrano sobre si podría dar ejemplos sobre el tema de la digitalización ante la despoblación, que también después un poco lo ha mencionado Leonard Pera, ¿no? Cuando ha hablado de la pandemia, ¿no? Que ha surgido esa vertebralización o esa descentralización, ¿no? De ciertos negocios o empresas en otros territorios. Pues un poco eso para José María Zambrano, si podría dar ejemplos concretos de cómo la digitalización podría luchar contra la despoblación en España y si después Elena quiere apuntar alguna cosa. Ahora, sí, perdón, puedo dar un ejemplo concreto. En la Gran Vega de Sevilla, que son 13 ayuntamientos, 13 municipios que están bordeando el río Guadalquivir, en algunos de ellos hay un problema severo de despoblación, al igual que prácticamente casi el 30% de los pueblos de Andalucía. Hemos diseñado un sistema inteligente de movilidad que por medio de sensores, de cámaras, sensores de calidad del aire, sensores de aparcamiento, sensores para detectar cuáles son los movimientos más frecuentes y si existe algún tipo de problema, la digitalización de elementos de transporte no contaminantes como pueden ser patinetes eléctricos con puntos de recarga. Es un proyecto para un conjunto de unos 150.000 habitantes en el que son municipios de menos de 10.000, incluso algunos menos de 5.000, que no tienen acceso a un conjunto de servicios porque sus sistemas de movilidad dependen en exclusiva del coche privado que normalmente tienen los hombres y no tienen las mujeres en estos territorios, por un sistema inteligente que da información de cómo se puede utilizar mejor las rutas de los autobuses, por lo tanto los autobuses son mucho más rentables, cómo se pueden conectar algunos municipios por medio de sistemas de iluminación inteligente, incluso que detectan con el móvil si es una persona, si es varón o es mujer, para cambiar el tipo de iluminación en calles que normalmente los hombres entre un pueblo y otro no tienen ningún problema para andar o para pasear y conectarse, y que las mujeres pues, normalmente se sienten menos protegidas y por lo tanto esos trayectos no lo hacen. De manera que con toda la información de todas las sensóricas, de cámaras digitales, conexión con los diferentes elementos de transporte público, el ciudadano va a tener una aplicación para poder hacer una mejor movilidad y cuando va a un pueblo de al lado, saber si tiene ya el aparcamiento, dónde va a dejarlo, cuáles son los servicios. Por supuesto, los comercios locales también pueden verter información y por lo tanto estamos dando a un conjunto de 13 pueblos, como digo, aunque algunos son menores de 5.000 habitantes, tienen un conjunto de servicios exactamente igual que la metrópoli de Sevilla, sin tener que salir de esa comarca, incluso con un proyecto común
en el que muchos ciudadanos no se sienten arraigados a la comarca, sino a su pueblo, pero cuando ven que pueden acceder de manera digital con mucho más facilidad a un conjunto de servicios, ese conjunto de servicios hace que yo decida que me puedo quedar perfectamente en mi pueblo porque accedo a muchos más servicios sin que mi ayuntamiento tenga que aumentar el coste. El programa se ha presentado a la Junta de Andalucía como un programa de desarrollo de Smart City, ha sido seleccionado como el programa que va a obtener mayor financiación en toda Andalucía. Creo que es un ejemplo de cómo luchar contra la despoblación con una mayor digitalización. Se ha tenido mucho en cuenta toda la perspectiva de género para que las mujeres en estos pueblos, incluso cuando van a hacer los trabajos de recogida, de fruta y demás, que como no tienen vehículos, vamos a establecer rutas para que se puedan compartir con coche compartido, etcétera, etcétera. No sé si Leonard se anima. Creo que Leonard ha tenido que abandonar la reunión. Se ha disculpado, Vale. se me ha disculpado en privado. Pues tenemos una última cuestión que va un poco ligada al enfoque de género que acabas de mencionar, que es para Anabel Suso. Si podría hablar un poco brevemente de la situación de la violencia de género o violencias machistas digitales, especialmente en la juventud. Que añado que imagino que aparte de la pandemia, en el COVID habrá sufrido también yo qué sé, que habrá situaciones. Si podría un poco comentarnos esta situación de las violencias machistas digitales, especialmente en la juventud. Pues ahora mismo he de confesar que no tengo datos para poder ilustrar esta pregunta. Estamos trabajando en ello porque vamos a trabajar en la elaboración de la nueva estrategia contra la violencia de género, pero sin duda lo que apuntan un poco así estudios que hemos podido un poco ver transversalmente es que en la medida en que se ha producido pues el confinamiento y que todos los medios digitales sin duda han, pues es un poco el medio de comunicación de las y los jóvenes, este ha sido el medio a través del cual pues se ha producido esta violencia que no podía darse en medio físico, ¿no? Esto sin duda, pondría con el fuego por decir que es seguro que se ha incrementado en este tiempo y está siendo un ámbito, y lo era ya de antes, ¿no? En el que se produce un peligroso control por parte de los chicos, gente joven sobre las chicas. Esto está produciendo pues situaciones muy, muy difíciles que han de controlarse. Pero poco más puedo decir porque no tengo ahora mismo la verdad datos al respecto. Muchas gracias. Yo no sé si tenemos tiempo para plantear una pregunta, que como entidad, como ONG y en concreto en el área de comunicación en el que trabajamos, y Tiempo de Paz como un medio público, también un poco como veis el tema de la digitalización y no dejar a nadie atrás, que parece que todavía está siendo complicado y muchas personas por diferentes motivos se están quedando atrás. Como aquí casi todas las que trabajamos o estamos directamente trabajamos para personas, sea en comunicación o de otra forma, un poco si podéis ver claves o reflexiones para que en nuestro trabajo diario comunicando, no acabemos comunicando al final para la élite o para grupos pequeños que ya estamos un poco metidos, ¿no? Que parece un poco que ocurre así, que es difícil llegar a personas de otra manera. ¿Cómo podemos evitar esa endogamia quizás o ese comunicar entre un cierto tipo de élite digital, si se podría llamar así, que somos los que más herramientas tenemos o que tenemos las herramientas suficientes, al menos por ahora, para navegar en este mundo digital actual, ¿no? Si podéis, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Aparte de educación, de implicación política, medios, pero después en nuestro día a día, un poco, no sé, si tenéis claves para que las pongamos sobre la mesa y quizá en otro momento reflexionarlas más, ¿no? ¿Para qué tener en cuenta en nuestro día a día a la hora de comunicar a la gente, de convocar a la gente para sumarse a cosas, de convocar a la gente para, no sé, pues para que no nos olvidemos de nadie, ¿no? O de la menor número posible de personas? Ahí lo dejo, sé que no es fácil, pero si tienes alguna idea, alguna clave y ya en otra ocasión, Yo pues creo que, un poco más. yo creo que César sería la persona idónea para contestar a esto, ¿no? Porque sé que más ha trabajado sobre esto, pero
yo creo que hay un elemento que tenemos que tener presente y que a los que no somos nativos digitales, sino que venimos de un proceso de adopción de las tecnologías, nos tenemos y esto forma parte también de las propias organizaciones y de las organizaciones no gubernamentales y también de las organizaciones sociales, que el canal digital no es un canal más, no es un canal adicional. Cuando nosotros éramos más jóvenes, ¿no? Cuando empezó todo el tema de la digitalización, pues el canal digital era uno que sumabas, ¿no? Pues tenías una página web y mandabas correos electrónicos y ya está, ¿no? Pero lo importante era la comunicación analógica. Y yo creo que esto está cambiando, ¿no? Realmente el elemento fundamental por donde tiene que pivotar todo es por la comunicación digital, ¿no? Y lo analógico es un soporte, o sea, han cambiado las tornas, ¿no? Me da la sensación, César probablemente tenga otra opinión o a lo mejor corrobora la mía, ¿no? Pero sí me da la sensación de que eso es así. Y luego, otro elemento que tenemos que tener en presente es que tenemos un problema en lo digital. Que es que lo digital hay mucho ruido, hay muchísimo ruido. O sea, la lucha por la atención es tremenda. El clickbait, el mensaje rápido, el zasca, el tal, ¿no? En realidad, no es tanto por lo que generan emocionalmente, que también, sino porque realmente la lucha por la atención es tremenda, es tremenda. O sea, es un auténtico logro que tu mensaje cale. Yo muchas veces comparo Twitter o comparo fundamentalmente Twitter porque es la que más me gusta, ¿no? Luego está Facebook y tal, hay gente que es más acuerdo a Facebook, ya me gusta menos, la veo menos divertido. Pero es como entrar es como ir al rastro y todo el mundo está gritando. Entonces tú vas al rastro y todo el mundo grita, cada uno grita una cosa, ¿no? Y entonces pues a veces oyes a unos, oyes a otros, a veces entablas una relación con alguien, luego de repente estás 8 meses sin volver a ver un tuit suyo, en fin, no sé, hay mucho ruido, ¿no? Entonces yo creo que las herramientas tradicionales que tenemos para hacer educación para el desarrollo, educación para la paz, para reflexionar, no están pensadas para esto, están pensadas para la meditación, están pensadas para el trabajo, están pensadas para la concienciación, y en ese sentido las redes sociales son muy complicadas. Yo veo muy difícil concienciar sobre las redes, dentro de las redes sociales, ¿no? Hay gente que lo consigue, y yo creo que casi ese sería decir, bueno, aquella gente que lo consigue, pues miremos qué está haciendo, ¿no? Que a lo mejor no son los mensajes que a todos nos gustarían, ¿no? Porque son mensajes donde pues, el audiovisual prima sobre el contenido, donde estás dando 4 píldoras o 4 mensajes súper de eslogan, ¿no? En vez de invitar a una reflexión más moderada, ¿no? o más detallada. A mí me da la sensación de que, por lo menos mi generación, y yo creo que en esa generación englobo casi a todos los que estamos aquí, bueno, probablemente a Lucía, básicamente estamos aprendiendo ahora, o llevamos unos años intentando aprender esto, ¿no? Cómo poder, digamos, utilizar las redes sociales para sensibilizar y para generar opinión pública o generar opinión razonada, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Y yo creo que hay gente que lo consigue y otra gente que no. Nosotros hicimos un estudio para el Ministerio para la Vicepresidencia, entonces para la Vicepresidencia primera era, ¿no? En el año 2018, una pena que luego haya tenido que salir porque lo hicimos con él, sobre opiniones en las redes sociales en relación a la violencia de género. Quiénes eran los influencers que estaban lanzando, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes hoy, yo creo que eso es un debate tremendo que nos tiene que situar en un nuevo espacio. César, corrígeme cuando quieras, te miro a ti, ¿no? En concreto, porque es la persona que más puede haber reflexionado sobre esto, ¿no? Pero lo mejor que le puede pasar a una ONG es que Ibai Llanos o que el Rubius o que su primo la coja por bandera y la meta en su agenda, ¿no? Porque, digamos, tiene un nivel de seguimiento que yo no he visto en ninguna organización, yo decía ni social ni luego política. Cuando uno de estos youtubers, le voy a poner las comillas, youtubers buenos, ¿no? Que tenemos ahí, que dicen cosas que dan ganas de estamparlos contra la pared, hablan, generan opinión. O sea, son influencers, hay gente que es de mentira, pero hay influencers de verdad, que son capaces de generar opinión. Voy a hablar de un debate muy sencillo, me da mucha pena y me da mucho miedo. Yo sé que no es un tema de Movimiento por la Paz, de momento, pero podría serlo. Yo invito a que reflexionemos sobre esto, es en el ámbito de la educación fiscal, ¿no? En el ámbito de la educación fiscal, la fiscalidad como un elemento más de la solidaridad social, ¿no? Pues todo el debate que se produjo cuando nos enteramos de que la mayoría de los youtubers están viviendo en Andorra, que no teníamos herramientas, o sea, puedes hacer informes,
también podías hacer no sé cuántas. Se sentaba el rubio delante de una pantalla, cogía su micrófono, decía 4 chorradas sobre que en Andorra se veía mejor que en España y porque iba a pagar impuestos. Es que eso le estaba llegando a cientos de miles de personas o millones de personas. Y eso conforma opinión, ¿no? Conforma opinión. Yo creo que tenemos un reto muy importante ahí. Si me permiten más, bueno, hay una cosa que pasa con las redes sociales, que cuando empezamos a aprender a utilizar una red social, se queda obsoleta. No sé si recordáis una red social que existía hace relativamente poco, que era Twenty, que triunfaba entre los jóvenes, que ya no existe. Y la pregunta también está en, ¿los jóvenes a día de hoy utilizan Facebook? Muy poco. El problema además de la revolución digital o de la situación en la que estamos viviendo, de la sociedad en la que estamos viviendo, es que cada día aparecen herramientas nuevas que triunfan en un segmento de la población. Y después, además, como decía Mac, depende de quién influye. Normalmente, los que tienen mucha influencia en las redes sociales suelen ser o el que es famoso por otro motivo, es decir, sigue teniendo un impacto brutal la gente que tiene un foco mediático en la televisión y eso lo traslada a seguidores al resto de redes sociales, o después se da un fenómeno que antiguamente no se daba, que hay personas que en otra época no hubieran tenido ninguna influencia, que ahora pueden tener una influencia porque en algún momento dado hayan hecho algo distinto, algo nuevo, o se hayan ganado un espacio en las redes sociales siendo totalmente desconocido, o porque ha jugado un videojuego, o porque es una influencer de moda, un influencer gastronómico, o de cualquier otro tipo. El problema es qué mensajes se pueden trasladar a partir de las redes sociales y que tengan un impacto en la gente. Claro, reflexiones profundas, que nadie espere que una reflexión profunda a partir de las redes sociales, a no ser que tenga una gran habilidad, vaya a tener la capacidad de que tenga una influencia en las redes. Hay gente que lo hace muy bien y hay gente que tiene relativa influencia con eso, pero es muy poca. Es decir, es muy poca porque al final lo que triunfan, y es uno de los problemas que tiene la nueva sociedad, son los mensajes cortos. En los que en los mensajes cortos lo único que puedes utilizar, y se utiliza en muchos casos, y es lo que estamos viviendo, ¿no?, es utilizar mensajes que llaman la atención o llaman a los bajos instintos y que, sobre todo, impulsan el populismo. Son los que más triunfan. Es decir, España roba podría triunfar perfectamente porque es un mensaje corto y además te llama la atención. O los extremeños, o el tren digno de Extremadura, por llamarlo de otra forma. Tren digno de Extremadura, simplemente. Entonces, claro, hay reflexiones mucho más profundas que en otra época y que además creo que nuestra sociedad está necesitada de ellas, que desgraciadamente en las redes sociales no se pueden dar. Se pueden colar, como dice Mac muy bien, a través de determinados influencers que se han ganado un espacio, pero se han ganado un espacio por otro motivo y reflexionan sobre grandes reflexiones que nos pueden llamar la atención a todos. Claro, el problema es que esas personas que tienen una gran influencia en una parte importante de la sociedad pueden opinar de economía sin haberse ganado el respeto por sus reflexiones iniciales económicas. Y como dice Mac, el Rubius puede reflexionar sobre la importancia de la fiscalidad o quién tal, desde una perspectiva simplemente de que es influencia y va a llegar a mucha gente. Y el gran peligro que se da en la actual sociedad es que teniendo las herramientas para que todo el mundo acceda a toda la información, a mí me da la sensación que tenemos la sociedad más desinformada o peor informada de la historia reciente, porque hay muchos más canales en los que te puedes informar, hay muchos más canales que no tienen la velocidad de las informaciones y se desvía la atención a muchos otros elementos, ¿no? Entonces, yo realmente me preocupa porque esto influye en el pensamiento de la gente. Antiguamente tú te informabas en los medios de comunicación tradicionales, te podía gustar la línea editorial o no, pero eran relativamente serios, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de la gente se informa a través de un medio de comunicación tradicional con una línea editorial medianamente solvente? Un porcentaje muy pequeño de la población. Pues muchísimas gracias. Queda para que hagamos otro... A mí me gustaría entonces preguntar a César fundamentalmente, pero bueno, también a Mac y a todos los demás y a Leo. Claro, al final lo que estamos haciendo, o sea, está claro que la digitalización
tiene muchísimos avances, o sea, que tiene muchas cosas positivas y que habría que llegarla a toda la sociedad que pudiera estar digitalizada. Bueno, ahí depende de la educación y de los medios, o sea, que ahí depende de que o bien el gobierno estatal o las comunidades o los ayuntamientos faciliten los medios para que la gente pueda estar digitalizado. Eso es una responsabilidad política que tenemos. Pero la segunda pregunta sería decir, bueno, lo que estamos haciendo también es unas sociedades cada vez más incultas, o sea, más analfabetas, o sea, que porque la gente con frases cortas y sin profundizar en la lectura, pues estamos haciendo un mundo absolutamente analfabeto, bueno, analfabeto en ese sentido, no sé, o sea, por lo que estás diciendo, ¿no? Porque claro, si las frases cortas son las que imperan, si efectivamente, pues yo seguía al YouTube ese y me impresionó muchísimo, porque la verdad me pareció un fenómeno, ¿no? Pero me parecía absolutamente que era un inculto en muchas cosas, ¿no? Bueno, y sin embargo, pues era el campeón del seguimiento de sus ideas, ¿no? No, lo digo como reflexión quizá de una señora ya mayor y que le cuesta entrar en los temas digitales, o sea, pero en fin, que me da esa sensación. El problema, como decías, es a quién se presta atención a día de hoy. Es decir, lo que tendríamos que tener la capacidad es que las herramientas digitales nos permitieran llegar a los grandes pensadores, por decirlo de alguna forma, a los grandes pensadores de nuestra época. Pero seguramente los grandes pensadores de nuestra época, aparte de camuflarse en toda la población que a día de hoy no solo consume contenido, sino que produce contenido, es mucho más complicado detectarlo. Y seguramente, además, no utilicen las herramientas digitales de la mejor forma posible. Es una pena. Y además, nosotros en algún momento hemos utilizado las redes sociales, era una herramienta magnífica, como decía antes, para la política, para el representante público y para la participación. Nosotros en Extremadura hace muchos años hicimos un experimento en el 2011-2012 en la elaboración de la ley de gobierno abierto, en el que además utilizamos las herramientas que utiliza la gente a día de hoy para que la gente pudiera participar en la elaboración de una ley que les iba a afectar y una ley que era importante. La participación fue minoritaria, porque la gente utiliza las redes sociales para lo que lo utiliza y sobre todo no pone una agenda de participación. Antes, no sé si lo decía Mac, la importancia de la parte analógica. Tenemos que tener la capacidad de mezclar la parte analógica, que sigue siendo imprescindible, el que la gente se vea, el que la gente se sienta, el que la gente perciba los gestos, con la parte digital. Una cosa no sustituirá nunca a la otra. Lo que pasa y me da la sensación que muchas de las cosas buenas que hacíamos en la sociedad analógica, por decirlo de alguna forma, hemos dejado de hacerlas en la sociedad digital y eso es malísimo. Porque además hemos perdido foco en la parte importante. Se ha perdido foco en la gente que reflexionaba de verdad. Se ha perdido foco en el que alguien dedique un tiempo a leer, aunque sea un artículo de fin de semana. Si hiciéramos un estudio de cómo ha ido evolucionando la lectura de artículos a lo largo de los últimos años, muy poca gente tiene la capacidad a día de hoy, prefiere leerse un tuit, 2 tweets, 3 tweets o verse un vídeo. Entonces creo que yo reconozco, voy a coger la parte antes que criticaba de la parte progresista pesimista frente al futuro por la revolución digital, ¿vale? Lo que sí creo que tenemos que analizar todos esos defectos o debilidades que estamos viendo e intentar ponerlos a nuestro favor. Pero sí es cierto que se dan nuevas lógicas que tenemos que entender. El problema es que la gente no lo entiende, el problema es que mucha gente no lo entiende. Yo cada vez que veo a los representantes públicos utilizar las redes sociales simplemente como tablón de anuncios en el que cuelgan su información sin escuchar a nadie más, creo que estamos perdiendo una verdadera oportunidad, ¿no? Y fijaros que llevamos un montón de años ya desde que empezó la revolución digital. Llevamos un montón de años desde que la gente participa en las redes sociales, llevamos un montón de años desde que se inventaron y la gente empezó a escribir sus blogs, ¿no? Entonces, lo que sí creo que tenemos que analizar, y termino solo con una cosa, el gobierno intentó hacer una cosa desde la presidencia, que era intentar detectar y controlar las noticias falsas. Y se montó un verdadero escándalo porque se decía que era ir contra la libertad de expresión. Y creo que ese es el debate que tenemos que hacer realmente, y creo que es uno de los debates importantes. Si nos podemos permitir que las noticias falsas
estén teniendo la influencia que están teniendo en el comportamiento de la gente, porque nos puede derivar a una sociedad muy negativa por el triunfo de esas dinámicas, ¿no? Pero claro, eso entra en contradicción o entra a veces a los que defienden los que defienden la libertad de expresión y que pueda ir en contra de la libertad de expresión, ¿no? Pero ahí tengo mis dudas sobre qué deberíamos hacer, ¿no? No sé si alguien o sin más tiene claro qué tendría que hacer un gobierno ante las noticias falsas. ¿Las dejamos como están? ¿Intercedemos? ¿No intercedemos? ¿Las denunciamos? ¿Las bloqueamos? Bueno, yo es que, vamos a ver, yo le dices, bueno, y de los políticos y cualquier personaje público utiliza ya las redes sociales como un tablón de anuncios, claro, pero en el momento en el que intentes interactuar te van a llamar de todo. O sea, pero de todo es de todo, ¿no? De todo. Entonces, pues mira, al final, ¿qué haces? Pues colgar cosas aquí un poco, pues casi tu agenda, las cosas que tú consideras y no respondes y casi todos los tweets bloqueados y ya está, ¿eh? Porque si no es que te ponen a caer de un burro y te han llamado a ti seguro que sí, y a mí y a todo el que asoma un poco la patita lo churrasca, ¿eh? Porque es un tema pues muy bárbaro, ¿no? Yo me gustaría un poco decir un par de cosas sobre esto antes de dar la palabra, que José María también quería hablar, sobre un elemento que en economía llamamos la ley de Gresham, ¿eh? La ley de Gresham es que es una teoría que dice que si tenemos una moneda muy buena y una moneda muy mala, la que circula es la mala y nos guardamos la buena. ¿Por qué circula eso? Dice, porque, hombre, si tú tienes un billete feo y un billete, esto es una idea muy clara, tienes un billete estropeado y un billete nuevecito, el primero que intentas colocar es el estropeado. Pues yo creo que con la información pasa un poco lo mismo. Lo que está ocurriendo es que la gente que está hasta las narices de la desinformación y que quiere volver a la información de calidad está teniendo una actitud mucho más refractaria hacia las redes sociales. Entonces se están convirtiendo en un auténtico vertedero. Se están convirtiendo en un vertedero. Porque al final los periódicos, todos los que tienen información de calidad, se están volviendo de pago y poniendo muro otra vez. La información relevante ya no se circula muy poco por las redes sociales. Los circuitos dentro de las propias redes sociales que se generan como comunidades de conocimiento son cada vez más restringidos, en el sentido en el que es difícil interactuar, cada vez más es más difícil interactuar con la gente, ¿no? Porque el ruido, como decíamos, es muy grande, ¿no? Entonces esto me da la sensación de que a lo mejor un modelo, si pensar no tanto en un espacio súper grande como es Twitter tiene 10 millones de usuarios en España, ¿no? Sino buscar espacios, digamos, que aprovechando la digitalización creen como espacios donde se pueda generar cierto diálogo, ¿no? Y yo me acuerdo al principio de la época de Internet y de tal, que había estos espacios, los han quedado obsoletos por las redes, pero que a lo mejor tenemos que recuperar. Pues, por ejemplo, pues Yahoo Groups, estabas en grupos de interés, entonces ahí pues hablabas con gente que más o menos pensaba lo mismo que él. No es que pensaran todo lo mismo, pero bueno, que básicamente no te insultabas, ¿no? Porque había una regla de participación, etcétera, ¿no? Y yo creo que Twitter se está quedando básicamente para meter el mensaje del ruido y ya está, ¿no? Hay otras herramientas, los grupos de WhatsApp, no los olvidemos. O sea, el WhatsApp y el Snapchat y el Telegram y todo eso están generando verdaderas comunidades. Hoy en día es la red social más utilizada, WhatsApp, o sea, para pasar mensajes, para comunicar con gente. Y ahí sí que efectivamente hay unas reglas que son diferentes. O sea, también muchas veces cuando hablamos de las redes sociales, a lo mejor por traumas, incluso yo hablo de los míos, digamos, nos pensamos mucho en Twitter. Es que Twitter realmente se está convirtiendo en un vertedero. Realmente es para meter el anuncio y salir, y realmente la interacción social se está teniendo en otros espacios. A lo mejor una buena solución, y idea para el Movimiento por la Paz, es pensar en utilizar otras herramientas como Telegram, como los propios grupos de WhatsApp, cuando estos grupos se pueden montar, o se pueden montar grupos de WhatsApp para distribuir información, no sé, que pueden de alguna manera generar otro tipo más reposado de información. O sea, porque yo creo que el problema que tiene Twitter fundamentalmente es que el ruido es tan grande que el tiempo que gastas en buscar información de calidad es muy alto, y luego que la interacción está absolutamente tomada por los trolls. O sea, es muy difícil mantener una interacción normal en un sitio donde hay gente que te va a insultar porque has puesto una coma en un sitio que no corresponde o porque te has olvidado una tilde. No sé. En fin, ya, o sea, a gente joven le gustará mucho, pero ya no me veo para estas cosas, ¿no? Pero José María también quería comentar sobre esto. Yo voy a perdonar que discrepe un poquito, pero que esté dentro de la línea, ¿no? del debate que estáis marcando. Yo no creo que la sociedad actual sea la más desinformada.
La sociedad actual es la que accede a mayor contenido de información. Pasa que a mayor contenido de información tengo que elegir. ¿Y qué elijo? Elijo pues lo que es más atractivo. Hasta hace 20 años la información iba al kiosco de prensa, y en el kiosco de prensa estaban los periódicos y un montón de revistas de colores, que a mayor color llamativo es la que terminabas comprando porque tu hijo, tu sobrino, tú, es la que te llama la atención. Y era el tema del color. Y los libros se vendían muchas veces por la portada. Entonces, a nadie se nos ocurría criticar. Claro, ese libro se compra porque tiene una portada muy bonita. Si tiene la portada fea, no se va a vender el libro, aunque el libro diga cosas maravillosas. Hoy una experta en comunicación digital, Analdea, que tiene la empresa Data Social, que algunos de los que estáis aquí la conocéis, siempre me dice algo respecto a los contenidos. Cuando tú creas que tu blog o tu contenido es magnífico, pero no lo lee nadie, quizás no el resto del mundo el que tenga el problema. El problema es tuyo, que no sabes cómo comunicarlo. O posiblemente no sea tan importante lo que quieras comunicar. Hoy día, en el que la gente más joven que los que estamos aquí se mueve casi por textos de una línea, yo, mi sobrino, cuando se pone a trabajar conmigo, me dice, pero ¿cómo manda un email de un folio? Eso no lo va a leer nadie. Os cuento incluso a propio José Moisés, hay veces que le mando un folio escrito en WhatsApp. Digo, bueno, pues lo leerá por la noche, no sé cómo. O sea, tenemos los que creamos o los que crean contenido. Yo no me incluyo entre los que crean contenido de calidad, sino creo contenido en el micromundo en el que me muevo. Tienen que ser conscientes de que tienen que darle un formato nuevo. El formato nuevo, lo mismo que le pedimos a la administración pública, que regule algo que va por delante, que es la creación del mundo digital que se hace en otros países, las redes. No podemos pretender desde Europa ahora que vamos a ver cómo hacemos que en Twitter la gente no se escupa. Es que Twitter está diseñado para que la gente se escupa, porque eso es lo que hace que estés más tiempo. Facebook, WhatsApp, las redes sociales, lo que quieren es que estemos colgados en el móvil, y si alguien me insulta y contesto, hay un montón de gente que está para meternos al final su anuncio. Entonces yo creo que hay que, ¿cómo combatirlo? Combatirlo con el bien, creando contenidos, que esos contenidos sean en el formato en el que ha pensado esa red social, o construir una red social, como decía José Moisés, o me cambio a un canal de WhatsApp o un canal de Telegram donde sí puedo producir información. Pero la información, incluso la revista que tenemos, habéis pedido desde el Movimiento por la Paz que hagamos un resumen ejecutivo, porque a lo mejor muchas de las personas que se leen normalmente la revista se van a leer nada más que el resumen. La Harvard Deusto tiene un resumen en las primeras páginas y estoy seguro que casi es lo más leído, esos resúmenes, que el resto de las noticias. Entonces creo que el problema es de los que generan contenidos que no se han actualizado a los nuevos formatos. Los nuevos formatos pueden impedir que se haga una divulgación para que alguien se forme sobre el nuevo sistema fiscal que deberíamos tener, un nuevo contrato social. No están diseñados para eso, pero no podemos competir sabiendo que lo que vamos a poner parche. Y pongo un ejemplo final. A la hora de construir un edificio, podemos coger un edificio, lo diseñamos como antes y ahora lo adaptamos a las personas que tienen una movilidad reducida. Es carísimo y nunca vamos a terminar de adaptar ese edificio. Que si rampas, que si ponemos nuevas pasarelas, que si nuevos sistemas de detección para personas que son invidentes. Ahora, lo digo por experiencia propia, que he diseñado edificios en una etapa anterior. Cuando el edificio, en vez de rehabilitarlo, lo construimos desde cero, pensando en el diseño, en que sea un edificio totalmente integrador, el edificio cuesta menos, el edificio lo pueden utilizar muchas más personas y el edificio no tiene ningún problema que resolver. Por lo tanto, creo que sí podemos estar mejor informados si los que crean contenido se adaptan a los nuevos sistemas donde sobre todo los jóvenes se conectan. Muy bien, José María. Bueno, yo creo que podemos dar por cerrado el debate. Son las 9. Esto también lo tienen. Ahora, lo lógico, una de las cosas malas de la digitalización es que esto podríamos seguir hablando con las cañas, ¿no? Que sería lo idóneo, ¿no?
pero lamentablemente no es así, estamos cada uno en nuestras casas, entonces yo creo que podemos dar el debate por favor. No sé si Paca queréis clausurar o... Nada, muchísimas gracias. La verdad es que para mí ha sido muy interesante. La revista lo es, pero ha sido más interesante algunas ampliaciones que habéis hecho, tanto José María como Anabel, como bueno, tú, José Moisés y César Ramos, y la otra chica que me parece que se ha marchado, ¿no? Lucía, que me ha parecido muy interesante el proyecto que nos ha, Lucía Alonso, el proyecto que nos ha planteado. Que bueno, Estoy por aquí todavía. pues el proyecto que ha planteado, que me parece que sí, que tenemos. Yo no sé si los fondos estos famosos tienen en cuenta la digitalización y espero que lo tengan, ¿no? Para que, bueno, sea una forma de que todos puedan acceder a ellos, ¿no? O sea, que espero que lo tengan, ¿eh? La reunión que tuvimos con Manolo de la Rocha Junior, el tercer sector, una parte importante que él decía era que precisamente se tenía en cuenta para la digitalización. Esperemos que así sea, ¿eh? Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos. No sé si Carlos quieres... No, pues nada, reiterar el agradecimiento y desde luego es un tema... A mí me ha dejado triste la última intervención, pero porque genera mucho debate y esperemos que eso se solucione de otra manera, porque llegar todos a ese formato yo creo que es un empobrecimiento, ¿no? A ver si hay otras salidas, ¿no? Bueno, muchas gracias. A mí me han encantado las intervenciones y el número. Gracias. En particular al coordinador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.